Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en este Triduo Pascual. Hoy, en este Jueves Santo, la palabra del Señor, como siempre, que viene a animarnos, porque es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son los 3 días más importantes de nuestra fe cristiana, el seguimiento de Jesucristo. El padecer con Jesucristo significa entender que para llegar a la resurrección, para que exista un cambio verdadero, que hay que tomar la cruz, nuestra propia cruz, cada día y seguir al Señor. Y esto significa servicio, operar entonces este día con este Jueves Santo, que vamos a centrarnos principalmente con nuestra celebración del lavatorio de los pies. Pero antes, en la misa crismal de la mañana, nuestro señor obispo celebra con todo el clero, es decir, con los sacerdotes, celebra la misa del regalo más grande que Dios deja a la humanidad, la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, y luego también el sacerdocio. Los dos están unidos. El sacerdote que hace presente a través de la Eucaristía nada más y nada menos que a Dios con su cuerpo y con su sangre, que se entrega por cada uno de nosotros. Es el sacramento incruento. Y así este sacrificio que es incruento se entrega por nuestra salvación y nos ayuda también a nosotros a entender que la vida cristiana es un caminar siempre en la lucha, siempre en el triunfo, porque llegamos a nuestro objetivo, que es nuestra propia resurrección. Así que, queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor, lo que vamos a celebrar en este Jueves Santo, en esta misa vespertina de la Cena del Señor. La primera lectura la tomamos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 12, versículos 1 al 8 y luego del 11 al 14. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes. Y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y verduras amargas.
Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente, es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Queridos amigos, esta lectura del libro del Éxodo es la Pascua, capítulo 12. Nos está indicando. Primero comienza con la fecha. Queridos amigos, esto es para darnos a entender el aspecto bien antropológico, bien humano, que la Pascua tiene que entrar en nuestro calendario, entre comillas. Ahí se habla de calendario. Tu vida tiene que tener fecha, tiene que tener agenda. Es decir, ñandeña mañana, ya echana, ya eana. Bueno, ajenduriré beñan de yara y cua, ya yapona. Se ajenduriré beñan de yara y se, entonces tengo que dar un paso muy importante en la vida del cristiano. Y esto es, queridos amigos, lo que nosotros encontramos y lo que nosotros entendemos como nuestra verdadera Pascua. Y entonces, aquí cuando el Señor dice a Moisés y a Aarón, en la tierra de Egipto, este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año, primordial, fundamental, elemental, existencial, es decir, es la base de todo. En el fondo es agendarte en tu propia vida, mirar, hacer tu calendario de vida, tu agenda de vida, para que puedas tomar los propósitos de un camino de resurrección. Pero este será el tiempo importante. Quiere decir que también para nosotros ya es un tiempo en que lo vivimos con alegría, ciertamente, pero al mismo tiempo, ese estar esperando aquello que ya va a suceder. Primera partecita. Pero después, queridos amigos, viene un segundo momento de la reflexión de este libro. Si la familia, dice, es una familia demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. Porque aquí nos está hablando de comunidad. El pesaje, es decir, el saltar, saltear. El ángel exterminador, después más adelante nos dice, va a ir salteando. Ahí donde está en el dintel, es decir, en el marco de la puerta, señalado con la sangre del cordero, va a ir salteando, pero nos está hablando principalmente de comunidad. A ver, entonces ñande atita, si la familia es reducida, diga tú y entonces ñande la escuela cuantijaño y sharamo. La salvación, queridos amigos, la salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo es una salvación para la comunidad. Ya digo hoy que la Biblia está escrita para la comunidad. La Biblia está escrita para que cada uno de nosotros, entendiendo, escuchando la palabra de Dios, después pueda vivir, pero siempre es al servicio de la comunidad. Ya digo, años, voy a ese mapio ya digo, ya digo, ya a ponerla uno al lado del otro, peare con de yo que lleva. Palañandera pisha oñañan de querejina o guatañan en 10. Y por lo tanto necesitamos conocernos y entendernos como comunidad, como familia unida. Y después, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad? Porque dice, tomarán un poco de la sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel. Esto quiere decir, queridos amigos, que en nuestra vida tenemos que estar marcados verdaderamente por este signo de la vida cristiana.
Upea cuando es ahí, entonces la dejo ver de pintar. No, no quiere decir así tomar literalmente, ya entendés, protestante, sino que entendemos en el sentido profundo de lo que es el marcar. Tu vida debe estar marcada con la sangre del Cordero, es decir, tiene que estar marcada por el Evangelio de Jesucristo. Pero andas de país dice yo que fuera. Tenemos que estar, dice, de esta manera, ceñidos, con un cinturón, calzados, con sandalias y con el bastón en la mano. Elementos esenciales de la vida cristiana. Ceñidos con el cinturón quiere decir que siempre tenemos que estar preparados. Lleva Segundo, sandalias. Porque en el camino, la sandalia es siempre del profeta, el que camina por el mundo para anunciar la buena noticia. Y el tercer elemento, queridos amigos, dice el bastón en la mano. Ese quiere decir el apoyo. Tenemos que estar siempre apoyados los unos con los otros. En fin, simbología plena aquí que nosotros encontramos en esta lectura para que podamos preparar bien esta resurrección, es decir, este paso, para que podamos hacer una verdadera Pascua. Volvemos enseguida con Ñandillara Ñe'e en este triduo pascual. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar
2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar, y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el bar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en este triduo pascual, este jueves santo. Vaya papé Ñande Yara, lleva Ñane Atoijina. Estos son los 3 días más importantes: jueves, viernes santo y el sábado de gloria con la resurrección el domingo de nuestra Pascua. Queridos amigos, en esta segunda lectura, la Iglesia en forma pedagógica, hoy en este jueves santo, nos presenta desde la carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 11, del 23 al 26. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Queridos amigos, nos estamos centrando en este Jueves Santo, en uno de los milagros más grandes que el Señor realiza para la humanidad, para el hombre, para el Adán, el Adamá. Y es justamente Él mismo que asume nuestra condición humana, pero más aún después se nos entrega como pan de vida. Ya la comida es esencial en la vida del hombre. Y entonces Jesús queda como un pan, el pedazo del pan. Upea ñandeña de mobareteña, landa ya caruino ñandeña mano. Pensemos entonces espiritualmente, ¿qué es lo que Dios nos está ofreciendo? Y Dios se nos está ofreciendo como el alimento. Dios se nos está ofreciendo como la fuerza para seguir viviendo
la fuerza, ese pan que se tiene que transformar en nuestra propia energía. Queridos hermanos, si no tenemos la energía de Dios, si no tenemos la presencia de Dios, evidentemente que no vamos a poder ir muy lejos, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo está convencido. Lo que yo he recibido del Señor, lo he transmitido a cada uno de ustedes. Queridos amigos, esto es esencial. ¿Y en qué consiste? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Aquí entonces nuestra teología, es decir, nuestro pensamiento, la noche en que fue entregado. Queridos amigos, la entrega es lo máximo. La entrega es lo que Dios está haciendo por nosotros. Porque incluso errores dentro de herejías al comienzo de la vida cristiana, algunos decían que Jesús simplemente mostró el camino. Sobre todo esto era dentro del movimiento gnosticista. Es decir, Nus quiere decir justamente conocimiento. Peñan de Yara hoy cual cajan entiende etape bandella pues esa baricona o peantes ella para o peñan de Yara, como se suele decir, quita entonces ahí el muslo, la nalga a la jeringa. Entonces o dispará de ya posee, no quiere asumir, tiene miedo, dice no, ahí ese es entonces herejía. Y eso justamente en la vida cristiana, desde el comienzo, los padres de la iglesia, la vida cristiana, los primeros cristianos han combatido todo eso. ¿Por qué? Y porque Jesucristo verdaderamente, la noche en que iba a ser entregado, es decir, Cristo, Dios y hombre, se entrega totalmente por nuestra liberación. En un Jesús o en un Dios desencarnado, sino que es un Dios que entra en nuestra historia. Es un Dios que toca suelo, pisa tierra, se hace parte de nosotros, se anonada ya en Yandebe. Y es aquí, queridos amigos, donde, por lo tanto, también nos deja con este gesto tan maravilloso. Toma el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. O continúa. La es decir, para entender que tenemos que fortalecernos desde Dios y que es el único camino de salvación, sino que después nos dice y concluye: hagan esto en memoria mía. La palabra memoria también lo que había sucedido antes, queridos hermanos, vuelve a suceder ahora. Upea dice la memoria, upea dice la memorial. Peoikoa ekue va hace 2000 años, peñan de Yara o Yapoba ekue koanga oiko yer, pero moiko koanga oiko yande los alter Christi, haupea yandeina. Nosotros somos los alter Christi, quiere decir que koanga ñandea lleva ñañe kwame eta ñañeme eta como cristianos, una entrega total donde nos encarnamos, nos hacemos pan para los pobres, nos hacemos pan para nuestra comunidad. Nos hacemos pan el uno al otro, queridos hermanos, porque ñandemante y catuta yagüero guatá lleva coñan de sociedad cuá. Si nosotros no estamos convencidos de esto, queridos amigos, simplemente seguiremos sin poder cambiar gran cosa en nuestra sociedad. ¿Por qué? Y porque si no asumimos la condición divina, la condición de Dios, la propuesta del Evangelio, para la juegue santo y lleva. Peñan de Yaro y Cuañandé, ciertamente que va a ser muy difícil. Tomó el pan, dio gracias, lo partió. Esto es mi cuerpo que se entrega. Oñeme lleva por ustedes. Y hagan esto en memoria mía. El memorial es esencial y fundamental. Después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa
es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Nosotros entendemos muy bien lo que significa la sangre. La sangre lo consideramos como el esfuerzo, la lucha. Cuando dice que Jesús suda sangre, quiere decir que se está entregando totalmente con ese dolor inmenso y profundo. Esto cuesta para el hombre gotas de sangre, porque quiere decir que se entrega totalmente. Y la sangre es la que sella la alianza perpetua con el Señor. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Siempre que ustedes encuentren ese camino de la cruz, el que quiera seguirme, que tome su cruz, Cada uno tiene que tomar su propia cruz y seguirle al Señor. Porque cuando hay llante añade, sino que hay hoy, tendo taishanamo oñe muy peñande no debe. Añade veja tomando nuestra cruz para poder ponernos siempre al servicio de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en este triduo pascual del Jueves Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro. Hoy es Jueves Santo. En este jueves 17 de abril recordamos y rezamos en primer lugar por los sacerdotes. Hoy es el día del sacerdote, el día sacerdotal. Así es que, queridos hermanos, ella en la país llamamos a Imieish, recuerda la año de saludo, allá para que estamos al lado de nuestros sacerdotes, con nuestras debilidades y también con nuestros sacrificios y también con nuestros triunfos. ¿Por qué no? Cada uno de nosotros necesitamos también, como hijos de Dios, hacer un camino de santidad. Y para eso necesitamos la presencia de toda la comunidad, de toda la iglesia. La palabra del Señor hoy nos invita también al recordar el día de la Eucaristía. Jesús instituye la Eucaristía, a centrarnos en su palabra, a centrarnos en su cuerpo y en su sangre, a centrarnos en el valor de todo lo que Él nos ofrece a través de Ñande Yarañe, Peñande Yarañe, Eonguajemana Peñande Patumba. Y por eso escuchamos esta primera lectura desde el libro del Éxodo, capítulo 12, del 1 al 8 y luego del 11 al 14.
El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. La familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino para que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de los comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año, podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los postes y el dintel de la puerta de sus casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y así continúa, queridos hermanos. Nos invita el Señor en primer lugar a reunirnos como comunidad. La misión inalañan de comunidad o peagos enseñan de ateana añamomba eguasuana el aspecto de la comunidad. Porque ya yo diga tú y coñan de jehui cuati año upea la esa casa de la palabra del Señor. Y digo ya hoy que la Biblia siempre se escribe para la comunidad. Ese es solito, yo idiota, estilo protestante. No, aquí es la comunidad. Mi conversión es para ayudar al hermano y que tu amo esa la oguatalle vaya guatapaño en diepa. Esa es la verdadera conversión. Y esto, queridos hermanos, sobre todo nos dice el Señor el compartir. Siempre, siempre dice, tenemos que estar ceñidos con el cinturón, preparados siempre para la lucha y para el camino, calzados con sandalias como el profeta, que no se cansa de caminar, los pies desgastados por caminar y anunciar la buena noticia del Señor, y sobre todo con el bastón en la mano. El bastón significa el apoyo. Tenemos que estar siempre apoyándonos en la comunidad, en los hermanos, para poder llevar la buena noticia del Señor. Que la bendición de Dios en este Jueves Santo descienda sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en este triduo pascual, Jueves Santo. Este es el día de la última cena, decimos nosotros, que es el día también de la entrega. Este es el día en que nosotros reflexionamos sobre el servicio lavatorio de los pies. El Evangelio de Jesucristo, según San Juan, la propuesta de la Iglesia, capítulo 13 del 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí».
Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Esta es la lectura, queridos amigos, del Evangelio del día de hoy. Maravillosa, ¿verdad? San Juan nos está describiendo la actitud de servicio y la actitud de entrega de Jesús de Nazaret. Y entonces nos mueve también a nosotros. Hay muchísimos detalles. No vamos a entrar en todos los detalles, queridos amigos, porque y la ya no es tiempo, pero sin embargo vamos a mirar primero, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Pasar de este mundo al Padre. Esto ya nos está sugiriendo, queridos amigos, que Jesús también tiene una historia de encarnación. Hoy, ¿qué veían de ayer? Ha cumplido con su misión. El momento en que nosotros caminamos por el mundo, en que estamos de paso por este mundo, ahora que ya hemos pasado o estamos pasando, tenemos que tomar conciencia que tenemos una misión muy importante. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Dice, los amó hasta el extremo. Primera característica entonces, queridos amigos, que es ese amor, porque ñande yikuabe, ñande yara, ñande muiva, cueco mundo apeari, pero ya pojan mueve y pona. Upeago dice, ñañe, bueno, que ya cambia, ñañe convertí que de corazón, ya que la corrupción, ya que ani que ñande mondavete, ya que ani que la yeco ya sobrefacturada, ya por cualquier breí, ya que ani que la ya cabe la ñandente la ña y ponata y a lo otro que le coma michi, sino que tenemos que pensar pero profundamente y decir en el momento en que él tiene que pasar de este mundo al encuentro personal con el Dios de la salvación, vamos con las manos cargadas de la gracia de Dios, ya con las manos vacías, y aquí viene un elemento que también es primordial, este segundo elemento. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo. El propósito de entregarlo. Queridos amigos, cuando nos habla que el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, inspirar, se dan cuenta, queridos amigos, que incluso la palabra, el verbo que está utilizando San Juan es para decirnos, vos, Judas Iscariote, yo, Víctor, vos, Juan, vos, Luis, vos, quien sea, cada uno llamó bebeñanderera, nosotros recibimos la tentación. Y entonces añade, es decir, ese demonio, el que como muchas personas dicen, uy, qué bello, estoy endemoniado, pegante con la chaya por la iba ya. No. El demonio actúa con la tentación, le decimos nosotros. O dice la inspiración. Pero la decisión es tuya. O si usted tiene música en la país, señalado por ahí, la decisión es tuya. La decisión es tuya. O dice entonces, si yo que fuera ya bañandeña mañana, ya es sana. Peyon lado la ya es por ya y que existen tentaciones que existen
siempre, entre comillas, demonios. Aquí el demonio que le había inspirado a Judas. Boguña de Boité, pero en la demonio. Ahí ya la gente lleva. Estaba en la demonio. Porque te inspira o te está seduciendo para llevarte a la corrupción. Te inspira o te está seduciendo para engañar y querer engañar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la sociedad, a cualquiera. Cuando nos engañamos, cuando estamos haciendo el mal, es la inspiración del mal, pero la decisión es tuya. La ñandé, pea la yasura, ya y cuapona. Ñandé la ya decidía, ya pope y pona. Tera ñandé la ya decidía, la ya pope y vaya. Ñandé la ya decidía, lleva de ser marionetas en manos de nuestros patrones, o somos personas que llevan adelante, pero porque saben cuál es su verdadera misión como cristianos. ¿Me entendés? Casi yo que es importante y las añade la palabra de Dios. Porque el demonio siempre había inspirado a Judas Iscariote. Y claro, él entonces toma la decisión. Ahora viene otro elemento. Aquí aparece Jesús, se levanta de la mesa. Esto es ponerse en actitud de guerra, vamos a decir, entre comillas, ¿verdad? O sea, para luchar contra el mal. En cuanto que el mal te está inspirando para que vos puedas dar muerte, aquí sin embargo Jesús se levanta como para confrontarse contra el mal. Sacó el manto tomando una toalla, se ató a la cintura y comienza a lavar los pies a sus discípulos. El servicio, juez santo, lo que nosotros tanto recordamos. Vida cristiana es servicio. Quitarse el manto significa que vos mismo te pones al nivel, te humillás, anonadar como hizo Dios, porque querés servir a tus hermanos. No sos soberbio, no sos autosuficiente. De ahí cureñe moía lleva sobre los demás. Yo algunas veces me encuentro con personas que verdaderamente más o menos te miran así, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tiene plata, confía en su plata, piensan que esa es la vida. No. Como decían los chinos, cuando termina el juego del ajedrez, tanto el rey como el peón van a terminar en la misma caja. Hey, Upego dice entonces, entero betea, ñamuajeta, a la misma situación final. Y bueno, queridos amigos, aquí hay mucho más, ¿verdad? Porque cuando Jesús le lava los pies, Pedro le dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar. Pero eso quiere decir, no estoy aceptando que el servicio sea lo esencial y lo fundamental en la vida del cristiano. Jesús dice, bueno, si yo no te lavo los pies, ¿sabes qué? No podrás compartir mi suerte. Quiere decir que en de ella y no sé, a Yohelan de Pu, bebé. Entonces quiere decir que vos no querés tampoco lavar los pies a los demás. Quiere decir que sos egoísta, sos autosuficiente. Y entonces, dendas a ey cristiano, vos no vas a formar parte, no vas a formar parte de mi propia suerte de la vida cristiana. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por ahí, ¿verdad? Esta reflexión de nuestro Evangelio, San Juan, maravilloso. Hay más elementos, muchísimos más lleva. Pero llevemos en práctica por lo menos esto que hemos escuchado y que el Señor hoy nos regala. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Triduo Pascual, Jueves Santo, lavatorio de los pies. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En medio de la convulsión originada en Francia por los enfrentamientos entre católicos y hugonotes, que eran los calvinistas,
Bárbara se convirtió en la abogada de su esposo, quien por defender a la iglesia fue encarcelado y sus bienes confiscados, pero ella se puso al frente de la manutención de sus hijos y con encendidos discursos ante el tribunal concitó el interés de ambos bandos y de paso impresionó profundamente al líder de los protestantes, Enrique IV. El rey, admirado por su estoicismo y temeridad, dio a los jueces una orden disfrazada de recomendación para que lo dejaran libre y le restituyeran sus posesiones, lo cual hicieron sin tardanza los magistrados. Pues ese era el talante de Bárbara, nacida en París en 1565, hija del noble Nicolás Aurillot, quien, de acuerdo con su esposa, se la ofreció a la Virgen desde antes de nacer porque ellos, entrados en años, habían perdido la esperanza de tener hijos y por eso, como parte del voto, la vistieron de blanco hasta los 12 años y a esa edad, para completar la promesa, la recluyeron en el convento de las Clarisas. 2 años más tarde, al término del compromiso, retornó a su casa y aunque era evidente su vocación religiosa, aceptó mansamente la decisión de sus padres de casarla con Pierre Icari, un acaudalado contador público y por lo demás hombre piadoso y devoto de la Virgen. Asumió su condición de esposa con amor, obediencia, discreción y estimulada por su consorte, Bárbara se dedicó a realizar obras de caridad. Asistía a los enfermos y se hacía cargo de cuanto desvalido y pobre se acercaba a su puerta o salía a buscarlos en las calles de París. Asimismo educó a sus hijos con tal devoción que uno de ellos fue sacerdote y otras 3 ingresaron al convento de las Carmelitas Descalzas, en donde ella misma, tras la muerte de su esposo, se internó como monja. Adoptó el nombre de María de la Encarnación y prometió obediencia a su hija, quien a la sazón era la superiora. La verdad es que no podría hacer sus votos en otra comunidad, pues Bárbara fue quien, tras varias visiones en las que Santa Teresa le pedía que llevara a Francia su orden, luchó con denuedo para hacer realidad su solicitud. Y en 1604 llegaron las primeras carmelitas al país galo, y con ellas se encargó de abrir varias casas en distintas ciudades. Una vez dentro del claustro carmelita de Amiens, al que escogió por ser el más pobre y recogido, María de la Encarnación le pidió a la abadesa, su hija, que le asignara la celda más pequeña y los oficios más humildes, y de inmediato despertó la admiración de sus compañeras por su persistencia en el ayuno, la oración y el servicio. Se quedaba muchas horas de rodillas en la capilla orando y, al decir de sus agiógrafos, fue vista sumida en arrobos místicos en los que se elevaba del suelo y a su alrededor se formaba un halo de luz que envolvía su cuerpo. A comienzos de 1618, la austeridad a la que sometió a su cuerpo le pasó cuenta de cobro, cayó enferma y poco a poco se fue paralizando, y al amanecer del 17 de abril, después de un éxtasis de varias horas, abrió sus ojos y le dijo a su hija, la abadesa, que estaba hablando con mi buen Padre Dios. A continuación sonrió y expiró. Fue beatificada por el Papa Pío VI en 1791. Por eso hoy, 17 de abril, día de su festividad, pidámosle a la Beata María de la Encarnación que nos guíe para hacer del trabajo y de nuestros matrimonios un permanente canto de alabanza a Dios. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en este trido pascual de este jueves santo. La palabra clave aquí es la última cena, decimos, es la comida, el compartir. Ya es a mí entonces, ¿cuál es el sentido teológico importante? Bella carúa, lleva ya yo topoño, diepa. Nosotros sabemos que varias veces al día se sienta el hombre a la mesa para tomar la comida. Y sobre todo aquí viene el primer elemento, es la intimidad familiar. La intimidad familiar. Es esencial entender que este es el significado profundo, ¿verdad? A pesar de que en nuestro mundo moderno actualmente ya sacó, ya comprar, ya tiene sándwich, ya guapea, ya guatajabe, ya carú o lo que sea pecha, muchas veces nos olvidamos de lo esencial y de lo fundamental, lo que es el compartir la mesa. Queridos amigos, y esta es una tradición demasiado importante, porque tradición quiere decir transmisión. Hamba eñan del añambo haságina, peñan de la bisaben. Nuestra intimidad, es decir, cómo nosotros vivimos juntos, cómo nos amamos, cómo nos queremos. Upear en la psicólogo cueran este bebé iñan de pe, ñan de membeu, mi añamo cambuana, ello inde, hemos cambuana, aoía, upebe. Ese es el momento más íntimo, el comer. Tengo, por ejemplo, orejope yaguabe, lleva todo el día mongarupe yaguabe, opepe yaguabe allá, nambremos hoy en día, dera humo. De, por ejemplo, nunca ne mongarupe yaguabe andan de cuayarejoa o potan de este a oñe punuta o guajundere ya lleva, porque nene mongarupe. Haciendo que, queridos amigos, es tan interesante este elemento que nosotros estamos mirando, que es la comida. Entonces, es un banquete, digamos, oficial, y la palabra de Dios en la Biblia utiliza muchísimo el banquete nupcial, la intimidad, es el reino de Dios. El reino de Dios siempre se compara con una comida, con un banquete. Y entonces al gran festín, dice, a la gran fiesta que invita al Señor. Pero ¿por qué esta simbología? Y esta simbología, queridos amigos, porque quiere decir intimidad, entrar en una relación profunda con los demás. La sese posino de endianda y cuaseno de Wimbaebe. Si no nos invitamos a ese cumpleaños, a Doro es chasei, porque es una intimidad muy grande, queridos amigos, el sentarnos frente a frente a comer juntos. Roja y entonces, en la mesa, nosotros decimos la mesa oficial. Entonces, puede haber la cumpleañero, a ver, más de la gente, ahí enfrente a su amigo más íntimo, a esa persona que considera más importante. Y andel ya Javier, Tajabe o lo que sea, pero hoy coño de ese, hoy coño, que lleva, que estaba en la invitado, mesa redonda, y ahí por todas partes, andel en medio último lento, man, imaginar esa agua, pues pama la gente, more de agua, a lo primero, ya votaré mañana, mo parejo tare guapire, ¿verdad? Porque vas a buscar ir a sentarte con aquellas personas que conoces, que amás, que ya hay un trato con ellos. Jalare, joven de me sabe, lleva a la yagua, pues, pa, huevina, a venda, ya yo cuay, y le gusto pa. Jaupe, bueno, lleva, ya mongueta, etcétera, ya jaupe, ya yo cuay, ya joita. Pero es una cosa muy antropológica. Jaupeago hina abela tembi uise, va en el año de Yara, jueves santo, en la última cena, reuniéndose con sus amigos. Quiere decir que es el momento más íntimo, queridos amigos. Es el momento de un encuentro fraternal, total, de entrega. Jaupeare con la año de Yara, jaupeye y yo lleva que les he reunido, ¿verdad? Les he reunido, sabiendo que Jesús había llegado a su hora de pasar de este mundo al Padre. Y entonces los amó hasta el fin, hasta el extremo. ¿Se dan cuenta? Es en la comida. Bueno, queridos amigos, a través de este signo entonces de la comida se realiza el hombre con Dios, intimidad. El hombre con Dios es un signo esencial y fundamental. Y también con los poderes de abajo, la comunidad de existencia a que aspira. Va a irse Upea dice entonces que nosotros también, la comida de los hombres, lo más sencillo,
lo más natural. Cuanto más nos amamos, nos queremos y tenemos una gran intimidad, queridos amigos, entonces nos sentimos a gusto. O cuando estás vamos a decirle, en una cena diplomática, y bueno, beben de ella con un poco de diplomacia. Pesa de puata, hota beru, de hota beru, la de usea, lo que sea, pepo, agada bejo que beru, vende una, no. Diplomacia, de reír, pepe, no, de la mozo, servin de, o servin de peamo. De la holanderoga veterinaria, entonces en una fiesta, ¿verdad? Con los amigos. Va acá uno a oñe, pea que amó. Intimidad profunda, queridos amigos. Y justamente por eso, cuando nos habla en la comida de la familia, cuando entramos en esta intimidad, en esa comida más sencilla, siempre hay una señal de regocijo, una señal de encuentro, una llegada tan profunda que al final de cuentas significa acción de gracias también para nosotros, ¿verdad? Nos lleva en el gozo profundo de compartir la vida con los demás. Y eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros ahí estamos entendiendo lo que significa el verdadero compartir la vida con los otros. Así entonces, queridos amigos, este elemento que nos está diciendo sobre la comida, hoy que es un Jueves Santo, Jesús instituye aquí una comida excepcional. Tomando el pan, tomando el vino, entonces dice, bueno, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Porque entonces, queridos amigos, en la comida tan profunda para nosotros, con el signo, el significado de la intimidad, nosotros a través de la Eucaristía, nosotros a través de la comida estamos entrando en una comunión total con Dios, por una parte, pero entonces quiere decir que es también una intimidad profunda con la comunidad y es una comunión profunda con nosotros mismos, porque Dios, hermanos y nosotros mismos. Intimidad con Dios. Y en la medida que existe esa intimidad con el Señor, va a existir la intimidad con nuestros hermanos. Porque ñandeo y la ñañona y no lo peñan de yarane, ñandeo y la de yico así no peñan de yaragüin baebe. Evidentemente que después va a ser muy difícil nuestra relación entre hermanos. De ahí por imo hay la fraternidad. Entonces, hay sobre la comida un elemento importante cuando reflexionamos el hecho de estar juntos. Una de las características, por ejemplo, queridos amigos, es el de la hospitalidad. Vale, la hospitalidad. Porque la de Carujan Juan de la Pichandie, de entonces de hospitalario, o sea, tenés que sentirte muy hospitalario, tenés que sentirte a gusto. La otra persona se tiene que sentir bien recibida. Pero a huellan de peña con una me lleva la ñandena de cuaino, andan ñande hospitalario. La gente ya lleva una ajena, penderoga, begutajina. Entonces, opita, moña, reenconando y pues, va, epa, mandi, va, oñeta, va, epa, chapota. Entonces, ñañeña anduvo ahí. Así es que, queridos amigos, en este Jueves Santo, a través de esa última cena, a través de la comida, lo que Dios nos está diciendo es que entramos en una intimidad profunda con Dios, en una intimidad profunda con nuestros hermanos y sobre todo en una intimidad profunda con nosotros mismos, porque ya igual más bañante, hamba eva yapona, hamba ella bañante ya guatabana como cristianos, seguidores del Señor. Queridos amigos, nos vamos despidiendo en este día en este triduo pascual, Jueves Santo. Que el Señor nos bendiga a todos y que podamos compartir siempre nuestra propia vida, como ese pedazo de pan que se entrega por el bien de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.